En esta oportunidad hablaremos de estados electrónicos y traslados en el decreto 806 de 2020. Sí, lo primero a señalar es que de todos modos aquí con el nuevo decreto no se está eliminando ni se está excluyendo o se están desapareciendo los estados electrónicos o los estados como tal. Simplemente se están transformando los estados y la cartelera que físicamente estaba en el despacho a una cartelera virtual, a una plataforma que ya algunos otros despachos con anterioridad, como los administrativos, ya tenían, en donde, ¿qué era lo que ocurría? Se fija virtualmente el correspondiente documento, el correspondiente estado, pero ahora ya sin los requisitos propios de la presencialidad, que era firma del secretario, constancia al pie de la firma del auto y su copia impresa. Ahora, sin necesidad de esos elementos, se fija en la plataforma el correspondiente estado en donde se está notificando la providencia. Aquí queda claro que el estado de todos modos sigue siendo la forma como se van a notificar la mayoría de las providencias, a excepción de aquellas que se notifican personalmente por disposición normativa. Encontramos así que los estados electrónicos siguen siendo como los mismos estados en la medida que se siguen insertando, se siguen publicando al día siguiente de la emisión del auto, pero ya se va a hacer en el canal virtual y al día siguiente de su desfijación va a iniciar justamente el término de los 3 días correspondientes para su ejecutoria y para la interposición de los recursos correspondientes para pues, ejercer el derecho de defensa. Así encontramos que estos elementos también tienen, o este estado va a tener una garantía o un elemento adicional, que es nada más y nada menos que en él se va a insertar la providencia que se está notificando. Con esto, ¿qué se garantiza? Que ya no es necesario ir al despacho a verificar el expediente, a sacarle copia al auto, a tomar foto el mismo, simplemente el mismo despacho inserta en digitalmente en la copia del auto correspondiente a que se va a notificar. Además de esto, ¿qué es lo que ocurre? Y qué es lo que hemos escuchado? Que hay personas o hay procesalistas que han señalado que para ciertos autos, como son el que decreta medida cautelar, el que haga referencia a menores o aquellos en el que el juez disponga que tiene reserva legal, no va a haber estado, lo cual no es así o no es en la forma en la que está redactada la norma, porque la norma está diciendo, el estado sigue existiendo, es la forma mediante la cual se notifica el auto, pero que el auto como tal, el cuerpo del mismo no va a estar inserto ahí en el estado público para que cualquier persona lo pueda descargar. En esa medida, ¿qué es lo que encontramos y que así la norma no hubiera establecido? Vemos que es lo procedente. Como la finalidad de esto es que la parte o que los procesa o que las personas o que los sujetos procesales no vayan directamente al expediente ni al juzgado, vemos que lo que es procedente es que en estos casos el despacho de forma directa y privada reenvíe o remita a la parte solicitante o a las partes del proceso nada más y nada menos que la providencia correspondiente. En decreto de medidas cautelares, pues claramente solo va a ser notificada a la parte que la solicitó siempre y cuando no se haya trabado ya la litis. En la relacionada a menores, pues también simplemente va a ser exclusivamente a las partes que se les enviaría en correo privado y a las establecidas como reserva legal, exactamente lo mismo. Entonces, no es que el estado electrónico no aplique para estos casos, es que en estos casos el Estado no va a tener la providencia y providencia que vemos que sería lógico notificar mediante correo privado para las partes y no mediante el estado virtual público que cualquier persona podría acceder. De acuerdo. Y también en materia de traslados secretariales, pues la norma trae algo que pues precisa una explicación importante debido a que a muchos nos ha generado un cambio un poco de mentalidad. Y es el siguiente. Resulta que la norma dice que los escritos, si alguna de las partes envía un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, se prescindirá del traslado por secretaría. Pero ojo, ese escrito del cual deba correrse traslado debe enviarse por un canal digital. Es decir, empecemos por la regla. Recordemos que dentro de la parte inicial del decreto aparece una regla de oro que es que ahora es deber, y digo ahora porque siempre ha existido o existió desde el Código General del Proceso, pero de pronto no muchos
le ponían mucha atención. Ahora el decreto 806 deja muy claro que uno de los deberes de las partes o de los sujetos procesales es suministrar un ejemplar de todos los memoriales o de actuaciones a cada uno de los sujetos procesales. Es decir, si yo remito un memorial, lo que tengo que hacer es ese memorial también enviarlo a la contraparte, enviarlo, digamos, a los sujetos procesales que haya o a las varias contrapartes que haya. Esto existía ya en el artículo 74 del CGT. E incluso había una consecuencia de que si yo conocía el canal digital era deber mío enviar el memorial que yo radicaba también a la contraparte, y si no lo hacía, incluso tenía una multa de un salario mínimo, pero la verdad es que nadie lo hacía, nadie lo aplicaba, y pues tampoco yo tuve oportunidad de ver multas al respecto. Pero lo cierto es que este deber genera también, digamos, una implicación acá en el tema de los traslados, porque si la parte, dice la norma, envía un escrito del cual debe cargarse el traslado por canal digital, que debería ser la regla general, porque todos estaríamos en este caso, la mayoría, pues utilizando canales digitales, y porque además es deber de las partes suministrar el ejemplar del memorial que llega, ¿no? En este caso, pues entonces lo que sucedería es que si, ejemplo, el lunes 6 de julio yo envío por canal digital ese memorial, imaginémonos un recurso de reposición, por ejemplo, entonces, lo que dice la norma es, se prescinde del traslado por secretaría. ¿Cuál era el traslado por secretaría? Pues el traslado por secretaría era una fijación en lista por un día que hacía el secretario, y que no la hacía pues al día inmediatamente siguiente, sino la hacía pues cuando pues él decidiera. Él enviaba, digamos, hacía la fijación en lista de ese escrito y empezaba ahí sí el día siguiente a correr el respectivo traslado. Pues bien, aquí el que va a hacer las veces de esa fijación en lista van a ser estos 2 días hábiles que trae la norma 806. Primer día hábil, segundo día hábil, y el día posterior a ese segundo día hábil, entonces empezaría a correr el traslado. Si lo vemos así de esta manera, uno pensaría que se demora más el traslado no secretarial que expone el 806 que el mismo traslado de antes, pero no es así porque recuerden que los secretarios muchas veces demoraban un poco en fijar en lista, digamos que no había un término para la fijación en lista por parte del secretario. Mientras que aquí sí queda claro que una vez se envíe ese escrito por el canal digital, al día siguiente empieza a correr este término de los 2 días hábiles. Ahora, en todos los casos, ¿será este traslado no secretarial, digamos, el que aplique? No. Y no, porque puede suceder que eventualmente la parte no cumpla con su deber y no sea enviado por un canal digital o no conozca el canal digital. Y en ese hipotético caso, entonces sí habría una fijación en lista tal y como se llevaba a cabo con anterioridad a la 806. Pero además porque hay una norma precisa que dice en el mismo 806, los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente por cualquier interesado. Eso nos hace pensar que efectivamente también hay traslados virtuales. Es decir, también hay fijaciones en lista, fijaciones virtuales en lista, ¿sí? Que no van a ser la generalidad, por supuesto, debido a esta regla y debido al tema del canal digital, pero que podrían perfectamente llevarse a cabo. Entonces, en este orden de ideas, se fijaría virtualmente en lista y después correría el traslado de la manera como estaba con el CGP. Ahora, importante, y es algo que muchos se preguntan, doctor Andrés, y es si eventualmente estos traslados van a ser siempre, digamos, siempre se va a llevar a cabo esta regla, siempre que haya traslados, incluyendo los traslados que realiza el juez. Porque recuerden que hay algunos traslados en donde el juez emite o profiere un auto diciendo se corre traslado de tal. Y en estos casos, pues no es un traslado como tal secretarial, pero la norma dice que solo se prescinde del traslado secretarial. Muchos han dicho que aplica a todos los traslados, otros han dicho que solamente a los secretariales. Sí, Nosotros es un creemos que tema, aplica, por supuesto, pues a los secretariales, ¿verdad? si creemos eso, pero igual de todos modos la redacción de justamente el artículo deja muy abierta la puerta, en la medida que la norma señala que corresponde a los traslados que podrían surtirse o que deberían hacerse fuera de audiencia. Fuera de audiencia incluye esos autos escritos que no sean proferidos en audiencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bajo ese entendido, como dice, fuera de audiencia, todo lo que no sea fuera de audiencia cabría justamente en este tipo en este tipo de traslados. Pero ¿qué es lo que vemos y cuál es la dificultad? Que aquellos que dependen de auto, generalmente son porque
se emite esa providencia, en la medida que hasta que no se emite esa providencia, el acto que se va a correr o la prueba o la etapa procesal en la que se está abriendo justamente, pues no se encontraría sino hasta ese momento que sale el auto abierto, por lo que no podría asimilarse, aunque la norma lo haya dejado abierto, que sea en forma automática. Igualmente también sobre este punto del cumplimiento o no del deber, vemos que en esta fijación en lista también podría ocurrir que yo la enviara por canal digital, pero sin copia a mis contrapartes, lo que indicaría que también, de todos modos, se haría esa fijación en lista virtual. De todos modos, fijación en lista que creería yo que sería también lo conveniente, en donde estaría el link en donde yo descargue ese documento que está ahí para evitar justamente el desplazamiento. Hay que mencionar que de todos modos la norma no establece que la consecuencia de no cumplir el deber es que el acto procesal presentado no tenga efecto. De hecho, la norma que establece la multa dice todo lo contrario, que existe la posibilidad de justamente ser sujeto de la multa del salario mínimo, pero que el acto mantiene la vigencia, por lo que de todos modos es claro que así yo no cumpla el deber, mi acto, mi contestación, mi recurso se encuentra presentado, pero pues sería el trámite largo, que en realidad es largo, porque pues tenemos casos en que van meses en que no se ha corrido traslado de un recurso que se espera que pues tendría que ser inmediato, pero que no ha ocurrido. De acuerdo. Y esto sí significa también una, digamos, obligación o un recorderis o una, digamos, un aviso importante para que estemos muy pendientes del correo electrónico, tanto apoderados como partes, porque muy seguramente cuando nos llegue por canal digital un escrito de este estilo, pues nosotros podríamos estar pensando todavía en el antiguo régimen y entonces esperar a que se fije en lista. La realidad es que empezaría allí a correr el término, este término de los 2 días hábiles y entonces tendríamos que ya estar preparando nuestro conocimiento para el traslado. Así que bueno. Sí, y más que relevante también hay que tener en cuenta que ese envío de ese traslado, así como acaba de decir la doctora Marta, se tiene que acreditar envío a todos los sujetos procesales. Todos. Uh-huh. Esto implica o tiene mucha relevancia en materia administrativa en la medida que las entidades grandes tienen pues cientos, centenares de procesos, por lo que no es suficiente hacer el envío al buzón de notificación de la entidad ese traslado y tiene que ser enviado al abogado, porque justamente es parte de los sujetos procesales. Y ante la ausencia de ese envío a todos los sujetos procesales, que incluye y especialmente al apoderado de la entidad, se entendería o no se podría hacer aplicación a este traslado no secretarial, porque no estaría cumpliendo los requisitos propios del mismo, que es ese envío que garantice a todas las partes conocer del escrito y poder ejercer en forma adecuada su derecho de contradicción. Entonces, en ese orden de ideas, tener justamente ese cuidado y hacer esa invitación de que cuando sea demandado una entidad pública, especialmente al apoderado, que es quien tiene el control del proceso, se le tiene que remitir justamente ese documento y ese escrito del que se va o se espera correr traslado para que surta efecto en realidad la garantía o el beneficio que trae el decreto 806. Perfecto. Ok, con esto finalizamos este pequeño segmento y seguimos con nuestro siguiente video.